Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el libro de Proverbios. Nos quedamos en el capítulo 6, versículo 4 y 5 lo leímos, después de hablarnos de que no seamos fiadores, ¿verdad? Dice ahí: no des sueño a tus ojos, ni dejes que tus párpados se cierren. Escápate como una gacela de manos del cazador, como una ave de manos del que tiende trampas. Eso fue lo último que leímos, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, en lo que sigue a continuación de este capítulo 6, fíjense bien, se nos va a presentar el otro lado del asunto. Es decir, no solamente debemos de ser prudentes en nuestras acciones, de no ser fiadores, de no ser avales, sino que así también debemos de ser prudentes del que solicita una fianza o solicita un aval. Muy importante esto. ¿Por qué? Fíjense bien, porque en este tiempo, en el tiempo en que se escribió este libro de Proverbios, se consideraba que una persona que solicitaba ayuda de aval o fiador era conocido como un perezoso, como un holgazán. Y también se nos advierte de tener cuidado de él, pero aquí esta tarde no hay perezosos, no hay holgazanes. A ver, ¿qué pasó? ¿Me están defraudando? A estas personas ahora se dirige el libro de Proverbios, a esas personas, y se les dice a esas personas que deben aprender de la sabiduría de las hormigas. Vamos a leer Proverbios 6, verso 8, y mire lo que dice. A esas personas se dirige ahora, no se dirige al que se metió como fiador, ¿verdad? Pero dice: mira la hormiga, perezoso. Es decir, ahora les va a hablar a los perezosos, los holgazanes. Si no hay ninguno, pues no te pongas el saco, ¿verdad? Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Fíjense qué cosas, ¿verdad? La hormiga puede ser una buena maestra para nosotros. La hormiga nos puede revelar grandes verdades y grandes principios de Dios. Y una de esas verdades es que la hormiga es tan diligente para sus negocios, tan cuidadosa de sus negocios, es bien administrada la hormiga. ¿Cuántos son bien administrados? Digan. La hormiga es bien administrada. La hormiga, mis hermanos, se ocupa de recoger su comida para el invierno, preocupándose por el futuro. ¿Cuántos tienen su guardadito? Digo, no el de Banco Azteca, van y se embarcan ahí con el guardadito de TV Azteca, del Banco Azteca. Pero hermanos, debemos de ser bien cuidadosos, de verdad. ¿Cuántos son diligentes en su vida que saben ir guardando tan siquiera 5 pesos a la semana? Pero ya tienes 10 años guardando, sácale cuenta, 5 pesos a la semana, multiplícalos por tantas semanas, por 10 años, ¿cuánto tendrías de guardadito? Ahí no me digas que 5 pesos es mucho. Híjole. Pero la verdad, mis hermanos, tenemos que reconocer, todos tenemos que reconocer, yo me incluyo, tenemos que reconocer que no somos buenos administradores. Digo, yo sé que por ahí anda alguna hermana, pero súper organizadora, y qué bueno, ¿no? Bien administradora, qué bueno.
Uno de los grandes pecados el día de hoy, mis hermanos, por parte del creyente, ¿de quién? Uno de los pecados más grandes es la pereza. Es triste, pero yo me ha tocado oír a varios hermanos que son dueños de negocios, patrones, y que dicen, al que menos contrato es a un cristiano. ¿Y por qué no lo contratas? No, pues porque es un holgazán, es un perezoso. Piensa que porque soy un patrón cristiano se le va a tolerar todo. Y la verdad, mis hermanos, no podemos ser así. Ni deberíamos ser así como buenos cristianos. Al contrario, si tú eres un empleado cristiano, tú deberías de ser el mejor de todos. Si tú eres un patrón cristiano, tú deberías de ser el mejor patrón de todos. Así debería de ser. Por eso el mensaje es para el perezoso. Y le está diciendo, ese es un pecado. Ahora, esa pereza, mis hermanos, no solamente se ve en el trabajo, esa pereza la llegamos a ver en cristianos que están implicados en servir en la iglesia muchas veces, en actividades cristianas. Tenemos que evaluar cuánto tiempo tú y yo realmente, por ejemplo, cuánto le dedican estudio a la lectura de la Biblia. A ver, ahí se va a ver qué buenos somos para echarle ganas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la Biblia? Todos los días. No me contestes, eso es algo muy personal. Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar las Escrituras? Independiente que vienes a la iglesia, que vienes al estudio bíblico, ¿cuánto tiempo agarras tu Biblia? ¿Tienes tu devocional? ¿Eres disciplinado en un devocional diario? Dices, de tal hora a tal hora nadie me va a molestar, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a meterme con Dios, voy a estar en audiencia con Dios y eso voy a hacer. Y si dices, bueno, pues para mí es mejor en la madrugada, pues en la madrugada. Para mí es mejor en la noche, pues en la noche. Pero deberías hacerlo. Es triste, pero en todo eso, mis hermanos, no somos prevenidos. No somos organizados como la hormiguita. Proverbios 13:4 dice, mira qué tremendo dice Proverbios 13 versículo 4. El alma del perezoso desea, y mucho, y sueña, ¿verdad? El perezoso sueña con grandes cosas, el perezoso. Pero ¿de qué dice? Y nada alcanza, nada logra. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Vea cómo el diligente siempre va a ser prosperado, siempre, siempre, siempre va a haber una prosperidad. ¿Por qué? Porque es cuidadoso de su tiempo, de su organización, de lo que hace. Va a haber prosperidad. Verso 9 y 11 sigue hablando, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño, verdad? Ahí en la azotea. No, pues es que estoy esperando que vengan a buscarme para que me contraten. Mande. Por favor, muévete. Toca puertas. Mire, yo vendí autos en una época de mi vida, en el 90 y 91. Vendí autos nuevos en una agencia aquí por 16 de septiembre y Epimenio González. Se llama SIG Motors, ahí la agencia de autos. Y yo recuerdo cuando yo entré a trabajar, yo le pregunté a uno de los vendedores ahí que ya tenían años y le decía, oye, cuando recién entras, ¿cuántos vehículos vendes? No, pues uno o máximo dos. ¿Y cuánto te ganas por uno o dos? No, pues te andas ganando como unos 3,000, 4,000 pesos. Estoy hablando del 90 y el 91. Y 3,000, 4,000 pesos era lo que yo ganaba en mi otro trabajo. Y yo no quería mi otro trabajo porque ya no me alcanzaba ese recurso para las escuelas de mis hijos, para todas las necesidades de mi casa. Ya no me alcanzaba. Entonces dije, no, pues si va a ser lo mismo, me estaba desanimando, ¿no? Pero le entré, dije, con mi esposa siempre me animaba, no, mira, échale ganas, Dios
te quiere bendecir. Y entonces, ¿qué hice? Todo el mundo se quedaba en la agencia. Y es más, hasta me llegaron a culpar ahí, decían que eras pirata, le decían al que se quedaba y ganaban los clientes de otro ahí en la misma agencia. Pero ¿saben qué hice, mis hermanos? Yo me agarraba avenidas como Niños Héroes, por ejemplo, de la glorieta de Chapultepec y Niños Héroes, me acuerdo muy bien, y yo iba con mis planes de ofrecimiento de negocio en negocio. No dejaba de ver prospectos todos los días. ¿Y saben cuántos vehículos vendí el primer mes? 15. Y me gané exactamente el dinero que yo ocupaba en ese mes. Gané lo que el Señor, yo le pedía que me diera. Pero tuve que echarle ganas. Tuve que poner en práctica la fe. La fe no es esperar a que vengan y te busquen. Hay que buscar, hay que tocar puertas. Y entre todas esas, si tú le crees a Dios y estás orando a Dios y le estás pidiendo a Dios, Dios te va a abrir una puerta y la mejor. Y por un año, mis hermanos, por un año, ni yo me la creía, pero por un año me gané el primer lugar en ventas. Tanto fue así que hasta un vehículo me regalaron, imagínense. Nada más para que se dé cuenta. ¿Se puede? Sí se puede. Pero tenemos que movernos. No podemos estar en el sueño. Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar. Mano sobre mano, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. A veces da tristeza, miren hermanos, vienen a consejería y lo primero que te dicen las hermanas es que mi esposo se quedó sin trabajo, ya tiene 3 meses, ¿y qué está haciendo? No, pues nada, que no encuentre y no encuentre. No, hermanos, yo no aguantaría eso. Yo les voy a decir una cosa, y no es presunción, créanmelo, se los digo porque lo he vivido, por eso se los comparto, y espero que tú también nunca dejes que te pase eso. Pero si en el tiempo que yo perdí mi vista, 4 años, yo andaba con un hermano así de cieguito, como tú me veías, con una varita, pero yo me iba con el hermano, él vendía en los tianguis. Y por ayudarle ahí en el tianguis en lo poco que yo podía, pero yo lo hacía, yo llegaba a mi casa por lo menos con 600, 700 pesos y le decía a mi esposa, ahí está para la comida, por lo menos que no falte la comida. Y mi esposa todos los días, no te vayas, te puede, no, yo voy a ir a hacer algo. Y eso hice, no me quedé con los brazos cruzados. Y yo creo que así debe de ser la vida de nosotros, ¿o no? Y hermanos, a veces nos da vergüenza que nos vean lavando autos. Si me quedé sin trabajo, a mí no me da vergüenza. Si me quedara sin trabajo, créeme que yo haría hasta lo que no, pero no faltaría el alimento en casa, porque así debe de ser. Por eso dice que el perezoso, ¿a dónde se va a ir el perezoso? A la miseria. Eso es lo que dice la Biblia. A la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Ese es un paralelismo que nos advierte en contra de ceder ante la tentación de la pereza, de dormir. Es cierto que a veces amanecen los días, mis hermanos, como el domingo amaneció lloviendo y a mí se me antojaba quedarme ahí en la cobijita de mi cama. Yo me levanto para venirme al servicio de las 8, me levanto a las 6 de la mañana, me baño con agua helada, porque me encanta el agua fría, ya tengo muchos años bañarme con agua fría, nunca me baño con agua caliente, siempre es baño, agua fría, me arreglo, yo llego aquí a las 7 de la mañana, ya estoy ahí en la oficina esperando y orando a Dios para irme al servicio. Pero así es, y no tengo un patrón que ande detrás de mí, no, porque ya aprendí a hacer lo que, es más, a mí no me gusta que me llamen la atención, y para que no me llamen la atención, me gusta ir adelante de lo que me toca hacer, porque así debe de ser. Amén. Pero no seas perezoso, por favor. Abre tus ojos, no te quedes en el sueño, en el dormitar, porque eso es muy riesgoso. La pereza es un acto de rebeldía incluso contra Dios. Él no nos creó con este propósito. Cuando hizo a Adán y a Eva en el huerto de Edén, le dijo a Adán, mira, aquí está esta preciosa residencia que les dio el huerto de Edén, y les dijo, de todo árbol del huerto vas a trabajar, lo vas a labrar y lo vas a cuidar. Ahí estaba, trabaja.
Algunos dicen y piensan, oiga hermano, ¿y qué vamos a hacer cuando estemos con el Señor? ¿Puro adorarlo? No, también vas a trabajar. Pero los flojos no caben ahí. Están muy serios, Algunos están codeándose y no, hermanos, no se codien. Fuimos llamados, fíjense bien, fuimos llamados. Es más, el reino de Dios, lea las escrituras, pero el reino de Dios, el llamado de Jesús al reino de Dios, no se aceptan improductivos. No hay. El reino de Dios nos llamó para ser ¿qué? Productivos. ¿Para ser qué? Productivos. La Biblia dice claramente, por ejemplo, si tú vas a Juan 15, y en Juan 15 habla de la parábola de la vid, y dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que no lleva fruto, ¿cómo se le llama a un pámpano que no lleva fruto? Rama improductivo. Se cortará, se quitará y se echará en el fuego. Pero dice, todo pámpano que lleva fruto, mi padre lo limpiará. Lleva fruto, fíjense. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que lleve más fruto, productivo. Y luego todavía más adelante en el verso 5 de Juan 15 dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes llevarán mucho fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Productividad, eso es lo que el Señor llama. En Juan 15, verso 16, Jesús le dijo a sus discípulos, yo los elegí a ustedes y no ustedes a mí. Y los elegí para que vayan y lleven fruto. ¿Para qué nos escogió el Señor? Para llevar fruto. No para ser brutos. Fruto, 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 fruto. Resultados, resultados. Vas a tu casa, ya no eres el mismo hombre. Ya no eres el mismo hijo. Que te mandan a las tortillas. No, nomás a mí me mandan ahí. Me da vergüenza con las muchachas que me vean. Pues ¿qué tiene? Pero obedece. Te lo digo porque ya así yo era, De veras, cuando yo conocí al Señor fue lo primero que me dio duro el Señor, porque mi mamá me mandaba las tortillas y lo que menos me gustaba ir a hacer para que me vieran no, yo qué voy a ir a hacer, no, si yo soy hombre, eso es para las mujeres, ir a las tortillas. Pero el Señor, paz, me bajó de mi macho que me encontraba y me puso. Lo primero que tienes que hacer es obedecer a tu mamá y a tu papá. Y mi mamá, mira, iba con gusto a las tortillas, iba con gusto a cualquier mandado. ¿Por qué? Porque debe aprender uno a llevar fruto, productividad. Y si no produces, pues eres un perezoso. Si no se produce, entonces no trabajas. Amén. Los perezosos viven en una burbuja de egoísmo. Lo único que les interesa es conseguir lo que ellos quieren. Dios no quiere que seamos así. Bien, ahora vamos a seguir al verso 12 y 13. Cambia el tema. El tema del perezoso ahora va a hablarnos del hombre malvado. Tiene una secuencia, porque el hombre perezoso puede tener su corazón como el hombre malvado. Porque mire lo que dice el verso 12 y 13. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies y que hace señas con los dedos. Todo un mimo. Eso es lo que nos da la figura, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes han notado alguna vez personas que todo lo que hacen, todos sus gestos, todo lo que hablan, tienen siempre una sugerencia grosera, mala y perversa? ¿Han visto este tipo de personas o no?
Inclusive, mis hermanos, hay cristianos que en este aspecto hasta no, son casos dudosos para nosotros. ¿Será cristiano este? Yo me acuerdo en el trabajo, cuando trabajé en el ferrocarril, antes de conocer bueno, ahí conocí también al Señor, pero yo antes de casarme, ¿no? Y recuerdo que había un compañero en el trabajo que él decía y alegaba que él era cristiano bautista, y él era cristiano, iba a la iglesia y todo, pero hacía cada gesto y hablaba cada perversidad de su boca y se llevaba con los demás hombres, pero mal. Entonces un día le dije: oye, pues si tú eres cristiano, ¿por qué haces lo que todos hacen? No se ve la diferencia. Y era como este tipo de personas, hombres malvados que dicen ser cristianos, pero inclusive todo lo que dicen lo hablan en doble sentido. Sus conversaciones todo tienen un doble sentido. Sus chistes, se divierten con sus frases sugerentes. Y tenemos que aclarar, mis hermanos, que Dios habla en contra de este tipo de actitudes. Así es lo que está diciendo aquí del hombre perverso, hombre malvado. Verso 14 y 15. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembran las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Qué tremendo, ¿eh? Habla de un juicio aquí. Aquí observamos que esta persona de la que se está hablando, del hombre malvado, siembra o provoca discordias. Tenemos aquí una persona que se supone, porque se está hablando de alguien en el pueblo de Dios, se supone que es un hijo de Dios, y sin embargo, cada movimiento que él hace no es claro. Cada palabra que sale de su boca no es clara, anda sembrando discordias. Por ejemplo, ¿cuántos cristianos hoy hay, mis hermanos, que nomás están bien pendientes de los dictados de la moda? Hoy está de moda el tatuarse, híjole. A ver, vamos a hacer una prueba, ¿eh? Vamos a pedir a 20 hombres que pasen aquí y les vamos a revisar a ver si no están tatuados, ¿eh? Pero la verdad, es increíble. Soy cristiano y ando siguiendo las modas. Ya vieron por ahí al jugador fulano de tal que se cortó el pelo y se peinó, y ahí van y ahí vienen con su corte igualito, ¿eh? Mira, ¿ya viste a Neymar de Casa de Oración? Pero no solamente los hombres, las hermanas, ¿verdad? Los dictados de la moda en su forma de vestir, su forma de hablar. ¿Cómo hablan los jóvenes hoy? Hola. Ya sabe, ¿verdad? ¿Cómo? Hola. Hola. Y yo he oído cristianos que hablan igual. Bueno, es lo que les digo. Luego se vuelven dudosos, ¿verdad? De decir, ¿será cristiano? Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, lo que necesitamos son personas que vivan vidas claras, cristalinas, transparentes, nítidas, que todo lo que digan, que todo lo que hagan en sus vidas sea tan claro y tan puro como el sol lo es al mediodía. Así debe de ser la vida de un cristiano. Esta es la clase de cristianos que se necesita el día de hoy. Personas transparentes, que se revelan tal cual son, y su presencia infunde confianza. ¿Se acuerdan de José el soñador? Cuando llegó a casa de Potifar, su amo egipcio,
causó tanta influencia de confianza que Potifar le dejó todo en sus manos, hasta su esposa, para atenderla, para dar todo lo que ocupara en cuanto a comida. Pero la esposa se fue más allá, ¿verdad? Quiso abusar. Y él dijo bien claro: ¿cómo yo abusaría de mi patrón si te dejó al cuidado de mis manos? ¿Cómo? Y ahí estaba la esposa insistiendo, ¿verdad? Pero él era un hombre que influyó confianza. Por eso su patrón le dio el cargo que le dio. Y luego después por el falso testimonio de esa mujer lo llevaron a la cárcel. ¿Y saben qué hizo el administrador de la cárcel? Creó tanta confianza José sobre él que le dejó al cargo toda la prisión. Y no solamente de eso, después que salió de la prisión llegó con el Faraón, y el Faraón creó tanta influencia de confianza en él que el Faraón lo puso como gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Eso es lo que se ocupa. Cristianos que causen confianza a su patrón. Cristianos que causen confianza en su servicio en la iglesia al Señor. Cristianos que causen confianza en su familia, en su casa. Que se pueda confiar en ellos. Esas son personas de compañías ideales para el camino de la vida. Ese tipo de personas se antoja estar al lado de ellas. Son personas que tienen a Cristo en su vida y lo reflejan hacia los demás. Pero todos los que tienen la forma opuesta de ser, mis hermanos, la Biblia tiene sus advertencias para ellos. Por eso dice claramente al final, ahí: por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Miren, hermanos, si nosotros como cristianos, si yo por ejemplo soy un esposo, soy casado, pero llevo una vida de esposo mal, donde ofendo a mi esposa, la trato mal, y ya vengo a la iglesia, y ya escucho la palabra de Dios, he aprendido muchas cosas y me mantengo orgulloso en esa misma posición. La Biblia me dice que mi calamidad vendrá de repente, cuando menos lo espero, y seré quebrantado y no habrá remedio. Y es un juicio severo. No estamos hablando de condenación, porque no está hablando de condenación, pero sí está hablando del juicio en la misma vida de lo que hacemos. A mí me ha tocado conocer hombres, mis hermanos, que trataron a su esposa de lo peor, a sus hijos de lo peor, dejaron a la familia por irse con otra mujer, enfermaron, se pusieron mal, les dio cáncer, y saben que ahí vienen a la casa de regreso y la esposa y los hijos tratan de ayudarlo, pero ya, como dice aquí, no hay ¿qué? Remedio. Qué triste. Hombres que no se apartan del mal, ¿verdad? Porque dejan esa perversidad en su corazón, como decía el libro de Proverbios. Vamos a dejar el capítulo 6, mis hermanos, y lo que nos resta de tiempo, vamos a pasar al capítulo número 7. Sigue el mismo tema, el hombre malvado. 6, es el capítulo 6, perdón, todavía, verso 16. Nos quedamos en el verso 15, sigue el verso número 16. Ahora, nos está hablando, dijimos aquí, del hombre malvado, ¿no? En este párrafo que sigue, fíjense bien, como una continuidad, nos va a hablar de cómo Dios aborrece 7 cosas.
7 cosas que Dios aborrece. Y alguien diría, ¿cómo es esto? A ver, hermanos, ¿cómo es que Dios aborrece? Si yo sé que Dios es bueno, Dios es amor, ¿cómo es que Dios aborrece? ¿Sí? Dios es amor, pero Dios aborrece el mal. ¿Cuántos saben que Dios aborrece el mal? Dios aborrece el pecado. Dios nunca va a estar de acuerdo con el mal ni con el pecado. Así que ahora se nos va a hablar de 7 cosas que Dios aborrece, Dios detesta. Siete cosas que tienen que ver precisamente con el hombre malvado. Vamos a leer verso 16 al 19, ahí lo dice. ¿Lo tienen? 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables. Note la palabra, aborrece el Señor. Los ojos altivos, número 1. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que derraman sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Número 5, los pies que corren presurosos al mal. Número 6, el testigo falso que dice mentiras. Y número 7, el que siembra discordias entre hermanos. Aquí están estas 7 cosas que Dios aborrece. Ahora, si usted ha puesto atención, el número 7 en la Biblia es un número que nos habla de algo completo. Esto quiere decir que Dios nos está mostrando su completo aborrecimiento hacia todo el mal, sea cual sea. Aquí nos habla de 7, pero es su aborrecimiento hacia cualquier obra del mal, obra de pecado. Así que vamos a empezar por la primera. ¿Qué es lo primero que Dios aborrece? Los ojos altivos. ¿De qué está hablando aquí de los ojos altivos? Los ojos altaneros. La actitud de una persona que se sobrevalora a sí misma más que otras. En otras palabras, hablamos del orgullo. Dios aborrece el orgullo, detesta el orgullo, las personas orgullosas. Ese pensamiento del corazón, esa mirada leve, ¿verdad? Ese destello en la mirada que expresa una persona que se considera mejor que los demás. Dios dice claramente, yo aborrezco esa actitud. Hoy es extraño, pero en círculos cristianos, en la misma iglesia, nosotros vemos este tipo de personas. Ojos altivos. Y muchas veces, aunque lo vemos en la iglesia, muchas personas pasan inadvertidas con esa mirada altanera que revela orgullo y nadie dice nada al respecto. Y este es uno de los primeros pecados terribles, mis hermanos, que se manifestó en el cielo. ¿Sabían ustedes? El orgullo fue el pecado que hizo caer al Luzbel, que hoy es Satanás, nuestro peor enemigo. Pero fue el orgullo lo que hizo caer del cielo. Cuando él dijo, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es orgullo. El Señor dice que Él humillará a los soberbios y exaltará a los humildes. Y Satanás, mis hermanos, tentó a Eva con eso cuando le dijo en Génesis 3:5, le dijo a Eva, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol que el Dios les prohibió, dijo, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, Satanás estaba diciéndole, lo que pasa es que Dios es egoísta, no quiere que ustedes sean como Él.
Pero mis hermanos, ¿usted cree que usted y yo podemos compararnos con Dios? A ver, ¿podemos compararnos? ¿Podemos nosotros querer llegar a ser un día como Dios? No, podemos, claro, debemos aspirar el ser como el carácter de Cristo, que es diferente. Y dentro del carácter de Cristo, una de sus cualidades, mis hermanos, muy interesantes de Cristo fue su humildad, su sencillez, siendo Dios. Aunque Él era Dios, Él fue la persona más humilde, más sencilla. Lo vemos en las Escrituras, lo vemos ahí en Juan capítulo 13, cuando se pone a lavarle los pies a sus discípulos, a hacer la función del esclavo más insignificante de la casa, porque esa era la labor de Él. Eso hizo Cristo y nos demostró con ello cuánta humildad y sencillez debe de haber en nuestro corazón. Sencillez en todos los aspectos, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle. Debemos ser personas sencillas, mis hermanos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios dice en Proverbios 11:2. Proverbios 11:2 dice: cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. En el libro de Job, capítulo 40, versículo 12, dice así. Job 40:12: mira a todo soberbio y humíllalo, y destruye a los impíos donde quiera que estén. Mira a todo soberbio y humíllalo. Así que, mis hermanos, tenemos que cuidar esta actitud en nuestro corazón como cristianos. No podemos permitir el orgullo, la soberbia, la altivez. No la podemos permitir en nosotros nunca. Dígalo, nunca. Nunca, en ninguna cosa de la que hagamos, nunca debemos permitir eso en nuestras vidas. Nunca. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas, de la manera que Él quiere hacerlas. Nuestro único papel es obedecerlo a Dios. No ser ni como los discípulos. Los discípulos peleaban entre ellos en el tiempo de Jesús. ¿Quién era el mayor entre ellos? ¿Quién era el más grande entre ellos? Y Jesús tuvo que darles una buena lección y les dijo: miren, los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el número uno entre ustedes, hágase el esclavo de todos. ¿Cómo tenía que ser? ¿Y qué hace un esclavo? Dígame, ¿qué hace un esclavo? ¿Reclama derechos el esclavo? Nunca. Oye, ¿por qué a mí me mandan a hacer todo? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? Hazlo. Yo me acuerdo, yo nací aquí en Casa de Oración. Cuando empezó Casa de Oración, ¿verdad? Yo inclusive éramos un grupo carismático dentro de la iglesia católica. Este templo que está aquí, Santa Filomena, ahí estábamos ese grupo carismático. De ahí nos corrieron. Éramos un grupo de jóvenes, nos corrieron de ahí. Después, 2 años después, llegó el pastor Chuy y bueno, aprendimos de ahí empezó realmente Casa de Oración, porque él fue el que conocía de la palabra y nos empezó a instruir con la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que desde que empezó Casa de Oración, yo aquí nací, y el primer llamado para servir a Dios fue ir a un pueblo. Y yo no me puse a decir, bueno, ¿y por qué me mandas a un pueblo? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué me tienes que mandar a un pueblo? Claro, ya había aprendido, habían pasado años, Dios había tratado con mi vida y había entendido por el hermano Pablo Hunter, que me instruyó muchas veces. Siempre me dijo: ¿quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Nunca dejes de servir, nunca dejes de hacerlo. Nunca digas no al servicio, siempre di sí.
Y lo aprendí. Y cuando vino el primer llamado para servir, para ir a pastorear una iglesia, a un pueblo, yo dije, sí, yo voy. Por alguna circunstancia, la de mis ojos, tuve que dejar el pastorado y luego pasaron años, podía ya ver con un ojo, vino otro llamado y era otro pueblo y dije, bueno, podría uno pensar, ¿por qué otra vez a otro pueblo? A veces queremos la comodidad, a veces el orgulloso, el altanero, el soberbio, muchas veces quiere su comodidad. Pero no estás dispuesto a pagar el precio para ir y hacer al lugar donde Dios quiera enviarte. Yo estoy hablando del servicio. Esto puede ser en cualquier circunstancia. Pero tenemos que aprender a ser sencillos, humildes y a decir, Señor, lo que tú quieras, yo estoy dispuesto a hacerlo. 2, la segunda cosa que Dios aborrece, la lengua mentirosa. ¿La lengua qué? Hazle así. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, mis hermanos, pero la Biblia nos habla tanto del uso y el abuso de la lengua, más que ni el alcohol. Muchísimo de la lengua. Nos habla mucho del abuso de la lengua, que es algo muy común en todas las razas, en todos los idiomas, no importa qué idioma se hable, no importa de qué color seas, pero en todas las naciones el abuso de la lengua es algo impresionante. Y Dios aborrece la lengua que dice mentiras. Salmo 116, versículo 11 dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Será verdad? Dios aborrece la lengua ¿qué? Mentirosa. Mi amor, ¿cuánto te pagaron ahora, mi amor? No, pues fíjate que ahora no me fue tan bien. Ahora me dieron menos que la otra vez. Dile la verdad. Miren, hermanos, yo tengo 32 años casados. En 32 años casado, jamás he dejado de decirle a mi esposa cuánto gano. O cuando llega una bendición. Nunca. Ella lo sabe todo, porque así es, somos uno, el uno y el otro, dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero hay quienes a veces esconden. No, pues ¿cómo? No, pues no puedo decirle todo. Es que mi abuelito me enseñó que a la mujer no hay que darle ni todo el amor ni todo el dinero. A tu abuelito, pero Cristo no te enseñó eso. Cristo te dice que tú lo des todo como Cristo lo entregó por la iglesia, todo. Digan hermanas, amén, aunque sea, apóyenme. Sí, Chihuahua. Ni siquiera me apoyan. Pero Dios aborrece la lengua mentirosa. A veces, fíjense, una vez me tocó que una jovencita le dijo a su mamá, mamá, es que, ¿sabes qué? Tengo muchos trabajos que hacer, por favor, déjame ir a dormir con fulanita, porque si no terminamos esos trabajos, nos van a reprobar en la materia fulana. Estaba en la prepa, ¿verdad? Y entonces la mamá, pues confiada de que la hija decía, ¿con quién vas a ir con fulana? A ver, déjame hablarle. Y ya le hablaba, oye, sí, señor, aquí. Pues ¿saben qué? No. Se fueron a darle duro al cuerpo. Dios aborrece la lengua ¿qué? Mentirosa. Mentirosa, ¿verdad? Ay, no puedo venir a servir, pastor, porque fíjese que... Ojalá que estés diciendo la verdad, porque Dios aborrece la lengua mentirosa. La tercera cosa que Dios aborrece son las manos que derraman sangre inocente.
Aquí se está refiriendo del asesino, ¿verdad? El asesino que no es bienvenido, no es aceptable ante Dios ni ante los hombres. Pero Dios, mis hermanos, sabemos que si un asesino se arrepiente, Dios lo puede perdonar. Cualquiera que se arrepiente, el mentiroso, el altanero, si se arrepiente, Dios le puede perdonar. Pero mientras el asesino se mantenga en su condición, Dios va a aborrecer siempre sus actos pecaminosos, siempre. La cuarta cosa que Dios aborrece, y aquí voy a acabar porque el tiempo se me ha acabado. La cuarta cosa que detesta Dios es el corazón que maquina pensamientos perversos, que tiene planes inicuos. Hombres y mujeres que tienen malos pensamientos. Jesús llegó a decir en Mateo 15:19, Él dijo que del corazón salen los malos pensamientos. De ahí es donde surgen todas las malas acciones de un hombre. Es Mateo 15:19, perdón. ¿Cuántas veces te ha pasado que alguna vez en tu mente te ha abordado un mal pensamiento y tú lo llevas a Dios y le dices: Señor, como le dijo David, examina mis pensamientos, examina mi corazón y ve si hay iniquidad en él y límpiame? Eso es lo que deberíamos hacer. Cuando un mal pensamiento nos aborda, cuando una tentación ha llegado a nuestra mente, deberíamos de ir con Dios y decirle al Señor que haga una obra de limpieza en nosotros, porque la necesitamos. Amén. Bueno, hermanos, quisiera seguir con más, pero tenemos otra clase, así que vamos a detenernos aquí.